Hola, soy el Dr. Moya. En este video voy a hablar sobre el sistema tegumentario, que es la piel, pero también es cabello y es uña, y lo que hace es ofrecernos protección. En otros animales estarían formados por escamas o en aves por sus plumas, pero no tiene solo la protección como una de sus funciones, y eso es importante. Mantienen las bacterias extrañas fuera de nuestro cuerpo. También nos permite sensaciones para que tengamos receptores táctiles profundos en la piel que nos permitan sentir el tacto y el dolor. También nos permite termorregular. Y así no solo se nos pone la piel de gallina, sino que también podemos vasodilatar y mover la sangre cerca de la superficie. Y eso se lleva el calor. También podríamos tener glándulas sudoríparas que bombean el sudor. ¿Y para qué es útil? Pues se evapora y se lleva el calor. Por eso es importante en la termorregulación y también es importante para permitir la entrada de la luz solar. Por eso necesitamos la luz solar para sintetizar la vitamina D. Si no tenemos vitamina D, entonces no podemos llevar fósforo y calcio a los huesos y entonces desarrollamos una enfermedad llamada raquitismo. Y esas cuatro cosas son muy importantes en el sistema tegumentario. Pero todo gira en torno al órgano más grande de tu cuerpo, que va a ser la piel. La capa superior de la piel se llama epidermis. Y si te haces un tatuaje, tenemos que asegurarnos de poner esa tinta debajo de la epidermis. Si no lo hiciéramos así, simplemente se perdería con el tiempo. Ahora la epidermis misma está hecha de 4 estratos individuales, capas individuales, que van a ser capas de células. Y si empezamos en la parte inferior, tenemos el estrato basal. Ese estrato basal va a ser un poco complicado sobre el espacio. Entonces, si miras a lo largo de la parte inferior, se forma lo que se llama papila dérmica. Y la función de esa capa es que sostiene la epidermis en la dermis, que está debajo de ella. Es muy importante. Otra importancia es el papel del estrato basal, es que es donde ocurre la mitosis. Y entonces estamos creando nuevas células en la parte inferior. Y luego esas nuevas células están migrando hacia arriba y finalmente tenemos células muertas en la parte superior. Y ahí es donde se crean esas nuevas células a lo largo del tiempo. Encima de eso tenemos un estrato espinoso y recibe su nombre de la apariencia espinosa que se obtiene cuando en el microscopio lo teñimos con un tinte específico. ¿Cuál es la función de esta capa? Necesito profundizar un poco más. Si tuviéramos que mirar las células en esa capa basal y luego en la capa llamada espinosa, encima de ella hay un par de cosas que están sucediendo. Número 1, tenemos estos melanocitos en la parte inferior. ¿Y qué sucede con ellos? Bueno, están renunciando a los melanosomas, que son orgánulos que desprenden melanina. Y eso nos dará diferentes colores de piel. Y la piel oscura tendrá más de estos melanosomas y de las más melanina, y la piel de color claro tendrá menos. Y ese es el equilibrio. Recuerda, si tus antepasados crecieron alrededor del Ecuador, era importante tener más melanina porque podíamos empezar a desarrollar cáncer y deficiencia de ácido fólico. Y así la tasa de nacimiento bajó mucho, hubo muchas muertes. Pero a medida que avanzamos hacia el norte, predomina el color claro, porque tus antepasados necesitaban tener bajas cantidades de melanina, así que podría sintetizar la vitamina D. Así que a medida que seguimos subiendo, finalmente llegamos a la capa llamada granulosum, stratum granulosum, y es de apariencia granular porque todo es una especie de células comprimiéndose. Ahora bien, ¿cómo están subiendo los nutrientes aquí? Ya que no hay capilares, no hay vasos sanguíneos en esa capa superior de la epidermis, básicamente suben por difusión. Entonces esas células se van muriendo a medida que avanzan hacia la superficie. La siguiente capa no se encontrará en toda la piel, se llama estrato lúcido. En algunos tipos de piel, en la piel delgada, solo tendrás 4 capas, pero en la piel gruesa tendrás este estrato lúcido adicionalmente. Esa piel será más gruesa. Ese tipo de piel se encuentra en nuestras palmas y también en las plantas de nuestros pies. Es la piel más gruesa. Nos ofrece más protección. Y luego finalmente subimos a la cima, tenemos el estrato córneo. Y allí estarán las células muertas. Y ellas desaparecen de nuestro cuerpo con el tiempo, pero son reemplazadas por las células que se encuentran justo debajo. Varios estratos. ¿Cómo nos acordamos de ellos?
Aquí hay un recurso mnemotécnico o una mnemotecnia rápida. Ven, vamos a quemarnos al sol. Es una forma rápida de que puedes escribir esas letras si estás tomando una prueba, un examen. Y luego podrías pasar por todas las diferentes partes. Entonces, en inglés, la B significa basal, la S significa spinosum, granulosum, lucidum y finalmente el córneo en la parte superior. Eso es solo la epidermis. Lo que hay debajo de la epidermis es la dermis y lo primero que saldrá a la luz es el tejido vascular. Se nota el tejido vascular. Entonces vamos a tener capilares que llegan a la dermis. ¿Cuáles son algunas otras cosas que se destacan de inmediato? Vamos a tener glándulas grandes aquí, así que esto sería una glándula sudorípara. Esta sería una glándula sebácea. Eso esencialmente va a liberar grasa que va a mantener nuestro cabello impermeable y también mantendrá nuestra piel impermeable. A medida que miramos más profundamente encontramos estos receptores y hay muchos receptores diferentes. Este amarillo de aquí serían los nervios, pero tenemos todos estos receptores que están detectando nuestro ambiente. Lo que está cerca de la parte superior están sintiendo el toque ligero y los que están más abajo, más profundamente, son los que sentirán el toque más profundo. También tenemos receptores del dolor en la piel en este punto. Los receptores nos evitan los daños a nuestra piel. A medida que avanzamos hacia abajo tenemos la hipodermis, que a veces es conocido como el tejido subcutáneo. Y a medida que nos movamos aquí, habrá mucho tejido conectivo también. Y entonces vamos a tener estas células grasas. También existen algunas células madres que están creando otras células. Vamos a tener macrófagos que están dando vueltas. Vamos a tener muchas fibras, como fibras reticulares fuertes. Y luego estas fibras elásticas, así que cuando levantas tu piel simplemente rebota hacia donde estaba en un punto inicial, abajo antes. Y esa es la hipodermis. Y luego tenemos estas estructuras accesorias. Los más grandes serán el cabello y luego las uñas. Y si miramos un folículo piloso, donde surge el cabello aquí mismo, en la parte inferior, comenzamos a tener capilares entrando. Así que esto es la matriz. Esa será una capa de células que constantemente están produciendo nuevas células. Las células, a medida que se empujan hacia arriba, forman el cabello. Y entonces el cabello está básicamente hecho de células muertas. Y hay toneladas de queratina ahí. La queratina es el material que conforma nuestras uñas y realmente hace que ese cabello sea duradero. Pero a medida que avanzamos aquí ahora, las células están muertas y eventualmente pasará por una glándula sebácea. Recuerda que es secreción de grasa que se entrega a la piel y también a nuestro cabello siendo algo impermeable. Y luego podríamos mirar las uñas. Entonces las uñas se van a hacerse esencialmente de la misma manera. Tenemos una matriz en la parte inferior y entonces este rosa aquí mismo estaría la epidermis, pero luego se sumerge en la dermis y entonces las uñas mismas están siendo creadas por células que mueren rápidamente, están llenas de queratina. Luego tenemos el eponiquio encima de eso. Eso esencialmente hace la cutícula. Tú podrías verlo aquí mismo y luego vamos a tener una gran cantidad de tejido vascular aquí, pero no tanto en la parte inferior, y así van a ser las uñas. ¿De dónde vinieron las uñas? Eran garras en muchos organismos y nos funciona como una especie de herramientas para utilizar algunas veces. Entonces, si tuviéramos que repasar todo lo aprendido, puedes recordar las 3 capas de la piel. Recuerdo que en la parte superior estará la epidermis, seguido de la dermis y luego la hipodermis. Recuerda las 4 capas de la epidermis, entonces usa este recurso para recordar. Ven, vamos a quemarnos al sol. Nos permite recordar que en la parte inferior, en inglés, la B significa basal, en la S significa espinoso, la G significa granuloso y tenemos el lúcido, la capa lúcida. Recuerde que solo se encontrará en la piel gruesa. Y luego en la cima tenemos este estrato córneo que será la capa superior de nuestra piel. Y tenemos también el pelo y las uñas. Todo eso es el sistema tegumentario. Tiene mucha importancia y espero que haya sido útil.